igual. Muchas gracias al Comité Estatal y a la Comisión de Jóvenes, muy importante, por la realización de este evento que pues es viernes, sabemos que es un esfuerzo. Un saludo también, por supuesto, a nuestro gobernador y con mucho cariño a la porra, les saludamos, denos tantito chance de poder compartir este mensaje. Pues miren, hemos estado visitando varios estados con este evento que hemos denominado Conciencias en Revolución. Fundamentalmente dirigido a las y los jóvenes, pero también es abierto en plaza pública a los jóvenes de alma, como bien decía aquí nuestro presidente, que muchos ya, pues ha pasado el tiempo, la lucha nunca es lenta, siempre es larga, y son varias las generaciones que hemos formado parte de este proyecto de la transformación. ¿Y qué queremos hacer en estas conciencias en revolución? Ya hablamos de la primera transformación, aquí se habló de la primera, de la segunda, de la tercera transformación. Queremos reflexionar sobre todo con los más jóvenes, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque quienes hacemos política, si no tenemos conciencia histórica, es muy difícil que nos mantengamos en las luchas del presente y mucho más difícil tener claridad de hacia dónde estamos caminando. Y ya se habló aquí que la primera transformación pues fue la independencia, esa lucha de nuestros pueblos indígenas, de distintos sectores de la población contra la colonia, que es un mensaje de igualdad, de independencia, de soberanía, porque ustedes recordarán que en la primera transformación una de las cosas contra las que luchamos pues fue contra esta visión de clasificar a la gente por castas. No era lo mismo ser criollo, ser español, que ser indígena. Es decir, somos herederos de la lucha por la igualdad, somos herederos de la lucha por la independencia, es decir, creemos que somos nosotros arquitectos de nuestro propio destino. Y somos herederos de la segunda transformación, porque después de independizarnos del yugo español, pues la pregunta colectiva era, pues ¿hacia dónde vamos? Y la segunda gran irrupción del pueblo de México, que transformó este país, fue el movimiento de reforma, que entre otras cosas fue esta lucha entre liberales y conservadores. Los conservadores decían que necesitábamos príncipes extranjeros para venir a gobernarnos. Y por supuesto ellos, después de la independencia, querían que el poder del clero, que el poder de unos cuantos fuera el que predominara. Afortunadamente esta lucha entre liberales y conservadores, pues ganan los liberales, que cimentan esta primera etapa de una constitución de derechos civiles, de separar el clero del Estado y además de reconocer la pluralidad religiosa, que no solo era una religión en la que podían creer todas las personas, sino la libertad de creer o de incluso de no creer. Y esa segunda transformación pues cimentó parte de lo que hoy somos en términos de que ahí se fundó o se escribió la antesala de la Constitución de 1917, en 1857. Y luego la tercera transformación de la cual nos asumimos herederos, pues es la revolución, donde entre otras cosas el pueblo de México en su mayoría luchó contra más de 30 años de porfiriato y luchó contra los grandes hacendados que trataban como esclavos modernos a los dueños de la tierra. Por eso recordamos a Zapata, a Villa, a otros revolucionarios, por esta lucha en defensa de la tierra, por esta lucha también por la democracia. Entonces, compañeras y compañeros, sobre todo los más jóvenes, cuando hablamos de la cuarta transformación, no hablamos de un político poniendo 4 dedos con la mano, o de un político poniéndose un chaleco, una chamarra, una playera guinda. Cuando hablamos de la cuarta transformación, hablamos de un proceso de cambio que le ha costado mucho al pueblo de México. Nos asumimos entonces que en la historia ha habido pues 3 transformaciones antes que nosotros.
la independencia, la reforma y la revolución. Pero vale la pena también saber dónde estamos parados, porque cuando ya saben quién habla del relevo generacional, cuando vemos cada vez más rostros jóvenes en la política, pues también toca que los jóvenes, y permítanme todavía llamarme joven, ya estoy saliendo, tengo 33 años, pero que las nuevas generaciones nos planteemos con mucha responsabilidad qué es la Cuarta Transformación, cuál es nuestro papel en este momento de la historia y hacia dónde vamos, qué significa la continuidad de la transformación. Y entonces es inevitable, y perdonen para los más jóvenes, a veces hablar de historia puede parecer qué hueva que vengamos a hablar de historia, pero insisto, si no sabemos de dónde venimos, es difícil dimensionar dónde estamos. Y el proceso moderno de lucha después de la revolución, si me apuran, después de la revolución, podríamos sintetizar 70 años de gobierno de PRI y 12 años de gobiernos del PAN. Y llegamos al 2018. Pero antes de ese momento, hubo cantidad de luchas en este país que jamás debemos olvidar. Si planteamos como punto de partida de 1968 al 2018, que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder por una fuerza mayoritaria, pasaron por lo menos 50 años. 50 años de muchas luchas. Porque hoy ser joven y hacer política es mucho más sencillo. Porque hoy ser joven, yo tengo 33 años, perdónenme por revelar la edad, pero la presidenta también tiene 33 años, Susi también tiene 33 años. Formamos parte de una nueva generación que incluso hemos accedido a espacios de representación mucho más fácil que quienes han luchado antes. Porque la lucha por la democracia en este país no ha sido una lucha sencilla. Hubo jóvenes en el pasado que lucharon en la clandestinidad. Hubo jóvenes en el pasado que para colocar un cartel en una calle ponían en riesgo su vida, incluso que eran detenidos. Hubo jóvenes en el pasado que luchaban por un México distinto. Algunos se echaron a perder cuando lograron acceder al poder, otros se mantuvieron y hasta la fecha continúan luchando por la transformación. Algunos fueron asesinados, otros fueron desaparecidos. Ser joven hoy y hacer política es mucho más sencillo, gracias a los jóvenes que lucharon en el pasado. Y eso no podemos olvidarlo, porque hacer política hoy no es vestirse elegante, sentirse importante, cargarle el portafolio a alguien, rendir pleitesía, a ver si se nos pega el poder a alguien. No, hacer política hoy desde la juventud implica asumir que hay que formarnos y que hay que tener una conciencia histórica. ¿Y de dónde venimos, compañeras y compañeros? Yo hablaba del 68. ¿Cuál fue el delito de los jóvenes del 68? Soñar, pensar, plantear un México distinto, un México más democrático, un México más justo, un México de libertades. ¿Y cuál fue la respuesta del sistema en el 68? El autoritarismo, las balas, la desaparición. Porque cuando decimos 2 de octubre no se olvida, es que no podemos olvidar que el Estado mexicano, que el sistema, que el gobierno en ese entonces desapareció, asesinó, reprimió a jóvenes estudiantes por el simple hecho de salir pacíficamente a manifestarse y plantear un México diferente. ¿Y luego qué pasó en el 88? El pueblo de México en el 88 votó por un cambio, votó por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y la respuesta de ese sistema autoritario, de ese sistema cero democrático, fue un fraude electoral. Muchos jóvenes no habíamos nacido en ese entonces, pero nuestros padres, nuestros abuelos vieron frente a sí un fraude electoral en manos del Estado. Y no se dieron por vencidos.
porque en el 2000 la gente volvió a votar por un cambio. Votó por Fox bajo la promesa falsa de cambio, aunque pues sin duda fue una farsa, y hoy lo vemos como ya no solo anda chocheando, sino que anda sincerándose. Pues la gente, no podemos negar que en el 2000 la ciudadanía votó por Fox, queriendo un cambio. Fox, y como dice el presidente, para los más jóvenes no olvidarlo, Fox decía que iba a sacar al PRI a patadas de Los Pinos. No solo no lo sacó, porque después fue el principal impulsor de Peña Nieto. Resultó ser más de lo mismo, y hoy lo vemos diciendo, por ejemplo, que los expresidentes necesitan tranquilidad con sus pensiones, pero que la gente no necesita tranquilidad y que hay que eliminar los programas sociales. Bueno, ahorita voy a profundizar en eso, pero yo decía, en el 2000 la ciudadanía nuevamente votó por un cambio y hubo una farsa democrática, porque resulta que el PRI y el PAN eran lo mismo. Siempre dijimos que eran lo mismo, hoy la historia nos da la razón, no pueden andar ya separados, porque además si no, desaparecen. Y luego en el 2006, y permítanme ahí colocarme, porque mi generación viene de esos tiempos, en el 2005 antes. En el 2005 teníamos a Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México como jefe de gobierno. Y vimos cómo empezó a transformarse la ciudad. Calles, se rehabilitó el centro histórico, programas sociales para jóvenes, para personas con discapacidad, para madres solteras. Se construyeron hospitales, se construyeron preparatorias, se fundó la UACM, empezó a transformarse la ciudad. Y por supuesto, Andrés Manuel López Obrador comenzó a posicionarse como un candidato natural a la presidencia de la República. Y Vicente Fox, que gobernaba en ese entonces, decidió operar desde el Estado para detener la participación política de Andrés Manuel López Obrador. E iniciaron un proceso de desafuero. La intención era meterlo a la cárcel para que tuviera un antecedente y que no pudiera participar como candidato en la elección de 2006. Y la respuesta de la gente, yo nunca lo voy a olvidar, porque yo tenía 14, 15 años, fue probablemente mi primera manifestación. La respuesta de la gente era de enojo. No podía ser que al fin tenían un buen gobernante y lo querían quitar por la mala. Y ya no profundizaré en eso porque pues hay mucho que contar, pero les recomiendo a los jóvenes nuevos en el movimiento, si no han visto este discurso, búscanlo en YouTube, el discurso de Andrés Manuel López Obrador en el desafuero, donde además de hacer un gran discurso, pues podemos ver que Andrés Manuel siempre ha planteado lo mismo. Siempre ha planteado que había un puñado de personas que querían seguir controlando nuestro país y que no era posible que no dejaran que por la mala, que por la buena participáramos en elecciones. La fuerza popular de ese momento detuvo el intento de desafuero. Y Andrés Manuel López Obrador va a las urnas en el 2006. Y vimos frente a nuestros ojos, ya nuevas generaciones también, un fraude electoral. La diferencia fue de 0.56%. Y también fue un choque de realidad a quienes en ese entonces formaban parte activa del movimiento democrático del país. El golpe de realidad era que la izquierda hasta entonces no había generado la organización suficiente para cuidar cada voto en las casillas, porque nos dimos cuenta que había casillas donde teníamos 200 votos y en el sistema nos ponían 20 votos. Pero para luchar electoralmente pues se necesita un acta que demuestre que teníamos 200 votos y que en el sistema nos pusieron 20. Imagínense si eso hubieran hecho en cada casilla. Si la diferencia era de 0.56%, claro que ahí estaba nuestro triunfo. Y la consigna de ese entonces era voto por voto, casilla por casilla. Porque la exigencia de nuestro movimiento era, vuelvan a abrir los votos, casilla por casilla, volvamos a contarlos. Y si en serio perdimos, lo reconocemos.
Pero tan nosotros teníamos la certeza de que habíamos ganado, que ellos no quisieron abrirla porque tenían la certeza también de que habíamos ganado. Y Andrés Manuel López Obrador, que ya era para entonces un gran dirigente nacional, decidió canalizar, porque yo lo recuerdo, esas manifestaciones, tenía ya 16 años, la gente estaba enojada, tenía rabia. No era posible que en el 88 nos hicieron un fraude. En el 2000 nos mintió Vicente Fox. Y en el 2006 nos volvían a hacer fraude. Pues imagínense, por supuesto que había enojo. Porque era como si nos dijera el propio sistema que nunca íbamos a poder elegir nuestros propios gobernantes. Afortunadamente Andrés Manuel actuó con corazón caliente, como él dice, pero con mente fría. Porque no estábamos organizados. Éramos masas en la plancha del Zócalo, pero no nos conocíamos entre nosotros. No sabíamos incluso que nuestros vecinos también estaban ahí. No había organización. Y decidió canalizar ese enojo en el plantón de Reforma, resistiendo, y dijimos, no nos vamos a mover de aquí hasta que el Tribunal Electoral dé un fallo. Al final, el Tribunal Electoral le dio el triunfo a Felipe Calderón, y fíjense el daño que hace la falta de democracia. Felipe Calderón no solo violentó la voluntad del pueblo al imponerse a pesar de haber perdido. Felipe Calderón es probablemente el presidente de los últimos tiempos que más daño le ha hecho a este país. Y eso las nuevas generaciones no podemos olvidarlo, porque hoy lo sabemos. Su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que acaba hace unos meses de ser juzgado en una corte en Nueva York, no solo no nos cuidó, que era su labor como secretario de Seguridad Pública, sino que destinó toda la fuerza del Estado, todo el presupuesto de su secretaría, todo el poder para cuidar a un cártel. Y eso me parece que en cualquier parte del mundo sería un escándalo. Es imposible hoy hablar de la seguridad pública en este país sin mencionar que tuvimos un narcopresidente y un secretario de seguridad que no solo pactó con el crimen y cuidó a un cártel, sino que ensangrentó nuestro país, desató la violencia, le rompió los sueños a miles de personas asesinadas. Y como decía Alex, las principales víctimas, compañeras y compañeros, de esa falsa guerra fuimos los jóvenes. Los principales detenidos, jóvenes. Los principales encarcelados, jóvenes. Los principales desaparecidos, jóvenes. Los principales asesinados, jóvenes. Los principales reclutados por el narco, jóvenes. Y lo que eso significa para el futuro de un país. Si un gobierno le rompe los sueños a las juventudes, si una niñez crece viendo cabezas colgadas en un puente, si los territorios se vuelven un espacio no seguro, pues por supuesto que el daño para una nación es monumental. Es decir, no solo le robaron la voluntad popular a millones de personas que votaron otra vez por un cambio en 2006, sino que además nos hemos enfrentado a un verdadero infierno, porque la violencia desatada desde ese entonces en México hasta hoy ha sido complicada detenerla, a pesar de que inicia ya un proceso de pacificación. Y voy terminando para ya no aburrirles, pero es importante que sepamos de dónde venimos. Nos hicieron fraude en el 2006, Andrés Manuel López Obrador siguió recorriendo el país. Hoy es muy fácil llenar una asamblea de Morena, pero en ese entonces Andrés Manuel incluso tenía asambleas de 4, 5 personas, 10 personas en algunos rincones de este país. ¿Y qué es lo que planteó López Obrador? Que me parece que es la diferencia con el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas no aprovechó esa fuerza de cambio y no condujo hacia la insistencia de seguir. Andrés Manuel López Obrador siguió insistiendo, por eso él ha dicho que es un necio, porque lo han acusado de obstinado, y claro que fue un obstinado,
y gracias gracias al cielo que Andrés Manuel es un necio, porque siguió convocando a esa fuerza transformadora a seguir organizándonos, a no perder la esperanza, a seguir participando, a seguir cambiando el pensamiento de la gente. Y llegó el 2012, por supuesto, en un país cada vez más deteriorado, en una crisis política, económica, cultural, social. Y en 2012 llega Enrique Peña Nieto como un producto chatarra, impulsado por los principales medios de comunicación. Y ahí mi generación ya tenía 22 años. Ahí surgió un movimiento efímero que es el Yo Soy 132, que exigía una auténtica democracia, porque es increíble, pero la democracia está naciendo en nuestro país, que señalaba a Enrique Peña Nieto como un producto chatarra, que no era el nuevo PRI, era pues el regreso del PRI de siempre, y que cuestionó que los grandes medios de comunicación estaban detrás de Enrique Peña Nieto. La historia es triste porque pues la lucha de la izquierda está acumulada de más derrotas que victorias, son suficientes siempre para seguir luchando. Y en 2012 nos vuelven a imponer a Enrique Peña Nieto. En 2012, otra vez un gran fraude, esta vez distinto al que conocíamos, porque vimos ante nuestros ojos la mayor compra de votos, con una autoridad electoral que dijo tiempo después, bueno, sí elevaron los topes de campaña, pero pues ya es presidente Peña Nieto. Entonces ya había pasado el 88 un fraude electoral, en el 2000 una farsa democrática, en el 2006 un fraude electoral y nuevamente en el 2012 otra especie de fraude electoral. Y el desafuero, por supuesto. Y afortunadamente Andrés Manuel López Obrador no perdió la esperanza, no dejó de luchar. Supimos años después que en 2012 quería renunciar, qué bueno que no lo hizo, porque lo que planteó después ya existía para entonces Morena, ya era una asociación civil, ya éramos un movimiento, y después del 2012 se discutió si Morena tenía que seguir siendo movimiento o partido. Y la reflexión de todos en asambleas, o de la gran mayoría, era que teníamos que seguir siendo un movimiento, pero también necesitábamos luchar por el registro como partido, porque nuestro método de lucha es el de la conciencia, el popular, el pacífico, el electoral, y necesitábamos una herramienta para participar en elecciones, llevar a López Obrador a la presidencia y empezar a conquistar espacios para transformar este país. Y ustedes ya lo saben, en 2018 ganamos. Creo que vale la pena decir, y se los digo como fundadora, como joven fundadora de este movimiento, que construimos Morena casi artesanalmente. Fue tocando casa por casa, bajo el sol, bajo la lluvia, entregando un periódico Regeneración, hablando con la gente, convenciéndola. Por supuesto no fue a la primera, volvimos a tocar las mismas casas, a veces nos las cerraban, a veces nos decían que este país nunca iba a cambiar, que por qué seguíamos insistiendo, a veces nos animábamos porque encontrábamos algún simpatizante, y ese caminar de miles de personas en cada rincón de este país, que es un acto colectivo de esperanza, de lucha, de sueños, es lo que permitió construir Morena. Hoy vemos a Morena como la gran fuerza política. Hoy Morena, como dice el propio presidente, le salió carnita al hueso y todo el mundo quiere morderle. Pero hubo un momento en Morena donde nadie quería ser candidata o candidato, donde incluso hubo territorios donde no registramos candidatos porque nadie quiso. Y porque claro, no sabíamos si Morena iba a triunfar, y mucho menos imaginábamos que iba a triunfar tan pronto. Construimos Morena
llegamos al 2018, ganamos la presidencia, le quitamos la mayoría legislativa al PRI, que nunca en la historia la había perdido, en el Senado, en la Cámara de Diputados. Hoy gobernamos 23 estados, gobernamos cientos de municipios, hoy somos la principal fuerza política de este país y, como decía Alex, somos la principal fuerza política de izquierda del mundo. Y ahora, compañeros, sí voy ya terminando. Venimos de las luchas más nobles del pueblo de México, de las luchas de campesinos, de las luchas de trabajadores, de las luchas de estudiantes, de las luchas de ferrocarrileros, de médicos, de las luchas de distintos sectores que siempre plantearon, por un lado, una resistencia frente a las decisiones que tomaban los gobiernos neoliberales, por otro lado, una oposición a ese gobierno y por otro lado, la posibilidad de construir un México distinto. El gran éxito de nuestro movimiento es que Morena planteó, y si somos justos, Andrés Manuel López Obrador planteó un proyecto de nación, donde cabían las demandas de médicos, de campesinos, de jóvenes, de estudiantes, de ricos, de pobres, de jóvenes, de viejos, de adultos, que pensábamos que este país merecía más, que sabíamos que necesitábamos mayor posibilidad de cumplimiento de nuestros sueños. Y ese proyecto de nación hoy va en marcha. Eso es lo que llamamos cuarta transformación, porque es la irrupción de una mayoría del pueblo planteando un destino distinto, como lo fue la independencia, como lo fue la reforma, como lo fue la revolución. La diferencia es que esta cuarta transformación es una revolución pacífica y es una revolución de las conciencias, porque en 2012 Andrés Manuel López Obrador lo explicó muy bien. La gente estaba muy triste, yo lo recuerdo, tenía 22 años. El discurso que pronunció en el Zócalo me pareció insuficiente, porque él planteaba que igual y no veíamos el cambio, pero que valía la pena seguir luchando. Y yo sí creo que vale la pena siempre luchar por una causa. Pero a los 22 años yo decía que yo no voy a ver el cambio. ¿Cómo crees? Esta no es la ruta entonces. Pero días después Andrés Manuel lo explicó y tiene mucha razón. Él decía en 2012, podíamos hacer cualquier cosa por llegar, pactar con los medios de comunicación, con los grandes empresarios, pactar con los poderes fácticos. Pero ¿de qué sirve ganar por ganar si cuando llegas vinculado a los grandes poderes no puedes transformar? ¿De qué sirve pactar y luchar por el poder, si lo que queremos es mejorar la vida de la gente? Y por eso nuestra revolución tiene un elemento muy importante, la revolución de las conciencias. No importa si un dirigente no nos falla, qué bueno, pero no es eterno. Si un dirigente se corrompe en el camino, qué mal, porque es un desperdicio. Si un dirigente nos traiciona, es inevitable, porque la política es muy humana y a veces está llena de traiciones. Pero si la revolución de las conciencias es colectiva, si hay un cambio de pensamiento en la mayoría de la gente, no importa si perdemos a un dirigente, no importa si nos traiciona, no importa si se echa a perder, la revolución va a continuar por la fuerza colectiva de transformación. Y de ese nivel es nuestro movimiento. No luchamos por cargos, compañeras y compañeros. Y le digo a los más jóvenes, es inevitable que nos toque asumir cada día más responsabilidades. Nos va a tocar ser asesores, ser parte de un equipo político, de un equipo de alguna representación popular. Nos va a tocar ser diputados locales, federales. Nos va a tocar ser regidores, síndicos, presidentes municipales, secretaria de Gobernación como Luis Alcalde a sus 36 años. Nos va a tocar asumir responsabilidades. Es inevitable, porque para transformar un país por la vía pacífica, por la vía del ejercicio del gobierno, se necesitan nuevos cuadros.
Y yo creo que a veces desde la juventud no somos lo suficientemente pacientes y creo que los proyectos se echan a perder cuando luchamos solo por cargos. Es legítimo luchar por cualquier espacio, pero si el objetivo de un joven en Morena es luchar por un cargo, no estamos entendiendo nada. Si el objetivo de un joven de Morena es sentirse importante porque hace política, no es por ahí. El objetivo de los jóvenes de Morena es asumir una causa, es entender de dónde venimos, valorar lo que le costó al pueblo de México llegar hasta este momento. El objetivo de un joven de Morena es formarse, porque como es inevitable que nos toque asumir espacios de responsabilidad, necesitamos estar capacitados. A mí me tocó ser diputada local a los 25 años y les digo, yo venía del activismo social, es mucho más fácil gritar en las calles justicia, igualdad, oponerte a algo, cuestionar algo, pero cuando ya estás en la toma de decisiones, por lo menos para mí en ese entonces mi temor era, ¿cómo no me convierto en lo que yo criticaba en las calles? Entonces nos toca estar formados, conocer si el método de lucha de nuestro movimiento, ¿por qué es radical? Buscamos transformar de raíz este país. Pero si el método es la conciencia, la organización, lo colectivo y la vía electoral, pues nos toca estar preparados para asumir el ejercicio del poder. Porque a todas y todos los que estamos aquí presentes, jóvenes y no jóvenes, nos tocó transitar de ser oposición y de ser resistencia a ser una izquierda gobernante. Y ser una izquierda gobernante implica asumir el compromiso de que el espacio donde nos toque asumir una responsabilidad tiene que ser con profunda capacitación y formación, porque la voluntad no es suficiente cuando llegas a un espacio y la gente quiere que le resuelvas un problema. Necesitamos estar formados y capacitados. Entonces, ser relevo generacional, compañeras y compañeros jóvenes, implica saber de dónde venimos, ser responsables con las luchas del pasado, no caer en la soberbia generacional, entender que hay generaciones que lucharon antes y que nos cimentaron el camino. Ser relevo generacional implica formarnos, capacitarnos, aferrarnos a que otra manera de hacer política es posible. Y cuando nos digan ingenuos, cuando nos digan aferrados, cuando nos digan necios, cuando nos digan que como somos jóvenes somos todavía ilusos o todavía soñamos, pues sí creemos en la política con honestidad, sí creemos en el idealismo, sí creemos que la política se puede hacer distinta, sí creemos que estamos llamados a construir nuevos códigos en el que hacer política. Y es inevitable porque nuestra generación no solo es heredera de las más nobles luchas de México, sino que además es la que está llamada a ser la expresión pura del humanismo mexicano. Es eso lo que estamos construyendo. Y cuando Andrés Manuel López Obrador, el presidente, ha anunciado que se retira de la vida pública de este país, a muchos que no hemos tenido otro referente político más que él y que tuvimos incluso el privilegio de estar bajo su conducción como dirigente del partido, al movimiento que simpatiza con él, a los simpatizantes, se nos estruja el corazón, porque perder al principal conductor de este movimiento, en un momento donde Morena crece, en un momento donde tenemos pues muchos mordelones del hueso, en un momento donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, por supuesto que decimos, ¿qué va a pasar después? Pero cada que yo escucho al presidente en una mañanera, incluso en las últimas manifestaciones que hemos tenido en el Zócalo, habla del relevo generacional, habla de que hay una nueva generación que le va a dar continuidad a este proyecto. Y si las nuevas generaciones estamos con conciencia histórica, nos formamos y nos capacitamos para el presente y para el futuro, no va a haber vuelta atrás. Este movimiento va a llegar muy lejos. Y creo, aunque suene atrevido,
que si las nuevas generaciones le apostamos a que cuando no esté el presidente López Obrador, el pueblo vea en las nuevas generaciones un poquito de él, vea a una persona con vocación de servicio, vea a un luchador social y no un político profesional, que vea a una persona con causas, a una persona con honestidad, a un joven que entiende que el poder es para servir y no para servirse. Y ahí es donde nosotros queremos hacer esta invitación. A todas y a todos, a los que nos han abierto camino, gracias por luchar por este momento. Ayúdenos a hablar con las nuevas generaciones para que no nos perdamos en el sentido de nuestra lucha. Y a los más jóvenes, hacerles ese llamado, a seguir continuando con la transformación. Es abajo, es en la calle, es tocando puertas, es revolucionando conciencias, es con la humildad frente a los más humillados y ante los más pobres, es formándonos y es convirtiéndonos en lo que yo llamo cuadros todoterreno. Tener la humildad para contarle a la persona más humilde de nuestra comunidad por qué estamos luchando, estar formados por si nos toca debatir con un panista en un medio de comunicación, en la universidad, y no amedrentarnos ante sus tecnicismos y debatirles porque de nuestro lado está la razón y la historia. Estar capacitados por si nos toca asumir cualquier responsabilidad dentro del poder legislativo, dentro del poder ejecutivo, y tener la humildad si después de ser secretaria general te toca regresar a tu comité de base y ser militante del Comité del Agrícola Oriental, regresar sin ningún problema, porque nuestra visión en Morena del poder no es vertical, no es, híjole, ¿ahora qué voy a hacer con un sueldo menor? Híjole, ya soy senadora, ¿cómo creen que ahora voy a hacer nada? Nuestra visión no es vertical, no es escalando por el puesto. Nuestra visión del poder es horizontal, es donde como militante, como dirigente, como representante popular, sirvo más al movimiento. Y si ya no sirvo en otra responsabilidad, pues regreso a militar a mi comité, porque no pasa nada. Vamos a seguir luchando hasta el final de nuestras vidas. Y ese es el mensaje que queremos darle, sobre todo a los compañeros más jóvenes. Asumamos la revolución de las conciencias. Gracias. Asumamos la revolución de las conciencias como un método constante de vida y de lucha. Y aprovechando que estoy en Hidalgo, pues detengamos a los que quieren volver por sus pensiones, a los que quieren volver por sus fueros, y informemos. La oposición nos está haciendo, pues nos está ayudando con el debate. Hay que contarle a la gente que el PRIAN dice que las pensiones expresidentes tienen que volver, que los altos sueldos a los políticos tienen que volver. ¿Ustedes qué opinan? Dice el PRIAN que los programas sociales se tienen que acabar. Dice el PRIAN que construyó solamente una barda aquí en Tula, no volverá, no volverá, no volverá, no volverá, no volverá, no volverá. Y dice el PRIAN también, lo decía su paisana ayer me parece en Chihuahua, que pues ella paga 130,000 pesos de gastos médicos mayores y que cuando ella sea presidenta, aunque sabemos que no va a pasar eso, ella va a plantear o ella plantearía negociar con las aseguradoras, para que para los trabajadores se les haga un descuento, y si ella paga 130,000, que nosotros paguemos 70,000 pesos para nuestros gastos médicos mayores. Y qué revelador, porque esa es la visión que ellos tienen de los derechos.
Para ellos la salud es algo que se paga y se piensan como gerentes que van a negociar, además alejadísimos de la realidad, porque ni yo, que soy senadora, puedo pagar un gasto, médicos mayores con 130,000 pesos ni 70,000. Están alejados de la realidad, pero esa es su visión. La visión de ellos es de gerentes. La visión de ellos es que la salud es una mercancía y a ver quién la puede pagar. La visión nuestra es que la salud es un derecho, que hay que reconstruir la seguridad social para todas las personas. Y si los adultos mayores hoy tienen una pensión, es porque el neoliberalismo ha impedido que lleguen muchos adultos mayores al final de sus vidas con pensiones raquíticas. Y la pensión a adultos mayores es un reconocimiento a su trabajo, es un reconocimiento y una falla del sistema que impide que trabajes toda la vida y puedas vivir en paz. Por eso la pensión a adultos mayores es tan importante. Por eso también las becas para jóvenes, los programas Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, pues la noticia para el PRIAN pues es que no volverán, que la transformación va a continuar y que además tiene relevo generacional, y eso nos permite pensar que la cuarta transformación tendrá una larga vida. Muchas gracias, compañeras y compañeros. ¡Que vivan las luchas del pueblo de México! ¡Que vivan las nuevas generaciones! ¡Y que viva Morena!